Antes de explicar los puntos del pliego, es importante saber a qué se refiere UNES y a qué se refiere ENES. UNES es la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. Son varias organizaciones estudiantiles de educación superior, de universidades públicas de universidades y de universidades públicas privadas. y privadas que conforman una suerte de agremiación. El ENES es un evento, es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que se llevó a cabo este año en Florencia, 14, 15 y 16 de septiembre. Allá lo que se discutió o el tema principal que ellos vieron como problemática fue la desfinanciación de la educación superior. Acerca del problema de la desfinanciación, vemos aquí en esta gráfica la participación que ha tenido el presupuesto de nuestra universidad en el presupuesto de la nación en un histórico de los últimos 105, 110 años. Se puede ver claramente cómo en los últimos años, después de la reglamentación de la Constitución de 1991, o sea, la Ley 30 del 92, esa participación del presupuesto de la universidad en el presupuesto de la nación prácticamente cae como si se tratara de la caída de un peñasco, la caída de un risco. Hay que fijarse también en que los históricos de los últimos años son o los más bajos de todo el siglo o equivalentes a los que se experimentaban en épocas de régimen militar. Ahora sí vamos con los puntos. El primer punto se refiere a la desfinanciación de la educación superior y la exigencia que hace que se hace de un incremento de 4.5 billones de pesos en el presupuesto que se le asigna a la educación superior. Pero vamos a explicar a qué se refiere exactamente. Las universidades públicas del país, todas comparten una misma problemática en este momento. En 2018 se les asignó 5.4 billones de pesos para su funcionamiento y para otras cosas, pero digamos que fue para su funcionamiento. En este momento, ese presupuesto ya se terminó. Ninguna universidad o todas las universidades privadas del país, públicas del país, tienen ese mismo problema. Ninguna tiene en este momento cómo terminar el año 2018. Lo que se está pidiendo es 4.5 billones de pesos para poder terminar este año funcionando correctamente todas las universidades públicas. Así, por ejemplo, a la universidad nuestra le faltan 60.000 millones de pesos para completar 2018. Así es. Entonces, eso que se está exigiendo se basa en vamos a explicar más o menos a cuánto equivalen esos 4.5 billones de pesos. 235 billones de pesos es el presupuesto que tenía el país para 2018. De esos 235 billones de pesos, 51.9 billones se fueron a servicio de la deuda. Eso quiere decir intereses. No es la deuda la que se está pagando, sino intereses de deuda. Entonces, esto es mucho dinero comparado con lo que estamos y con lo que les asignaron originalmente. Y con lo que se asignó. Entonces, esto no es lo que nos va a solucionar el problema de desfinanciación, sino es lo que nos va a permitir terminar el año. Lo que se está gestionando y la razón principal del paro para que se lleve a cabo en este momento es porque el 18 de octubre se va a radicar el nuevo plan de presupuesto que augura que para la educación superior va a haber 6.3 billones de pesos para funcionamiento, para prestaciones de profesores, para pago de sentencias. El segundo punto se refiere a dos programas, ICETEX y Serpilopaga. Los créditos de ICETEX y Serpilopaga. Referente a los créditos de ICETEX, lo que dice la petición es que el dinero que le preste a los estudiantes que piden créditos de ICETEX para la universidad, para pagar su universidad, no se paguen varias veces como está pasando ahora, sino que el mismo dinero que se le presta a los estudiantes sea el dinero que los estudiantes tienen que devolver, sin intereses, sin cobros de mora, sin cobros de abogados ni nada, solamente el dinero que se les presta. En cuanto a Serpilopaga, lo que le sucede a estos
a estos beneficiarios de este programa es que solamente si ellos cumplen con unas condiciones, ese dinero no es un crédito, ese dinero es una beca. Pero si alguna de esas condiciones se incumple, esos estudiantes tienen que devolver ese dinero. Lo que están pidiendo en ese punto es que esas condiciones dejen de existir. Que si los estudiantes tienen algún inconveniente para terminar sus estudios, si no tienen el promedio que exigen, si tienen que desertar por alguna razón, ese dinero no lo tengan que devolver los estudiantes. En este punto, en el tercer punto, se incluye los intereses de las universidades privadas. Lo que ellos están exigiendo es que el costo de las matrículas deje de subir y que se congele. El cuarto punto se refiere a Colciencias y hay dos puntos que tratan en este mismo punto. Lo primero que se pide es que el presupuesto que se le otorgó a Colciencias en 2018 se duplique para 2019. Y el segundo punto es que Colciencias tiene unos criterios de evaluación para financiar investigaciones. Lo que se está pidiendo es que estos criterios no sean excluyentes ni para artes, ni para humanidades, ni para ciencias. En el quinto punto se refieren a el pago de una deuda que tiene el Estado con las universidades públicas. Lo que se dice en este punto es que esa deuda es de 16 billones de pesos y lo que se pide es que esa deuda se pague en un plazo de 10 años. El sexto punto verdaderamente no es muy claro. Lo que se entiende por el texto es que se respete la misión y visión del SENA y se habla de mantenimiento de recursos. También se pide la conformación de una mesa, pero no es claro realmente este punto a qué se refiere. Vale la pena que le preguntemos a nuestros representantes a qué se refieren en este punto para tenerlo más claro. Lo que se pide en el séptimo punto es que se derogue la ley en la que se instauró esta financiación contingente al ingreso, que básicamente, explicado así rápidamente, lo que son es deudas para los estudiantes. Entonces es una forma de crédito parecida al ICETEX, pero que no tiene mora, que no tiene intereses, pero básicamente es una deuda. Lo que se está pidiendo en este punto es que ese dinero con el que se está financiando este programa deje de irse a este programa y se vaya directamente a las universidades, que no sea un crédito sino que sea una inversión. El octavo punto se refiere a la certificación que en este momento está siendo obligatoria para las universidades, para las instituciones de educación superior. Lo que se pide es que se cumplan con unos requisitos que el gobierno estima que definen que el programa es de alta calidad y en este momento es obligatorio. Lo que están pidiendo es que esa certificación se haga voluntariamente. También habla de una conformación de una... Más bien es participación de profesores, estudiantes, directivos y trabajadores en procesos de reformas a los estatutos de cada sede, de cada departamento, de cada facultad, de reformas a los planes académicos y en los procesos de acreditación y autoevaluación. En otras palabras, lo que están pidiendo es democracia universitaria. Y a renglón seguido, lo que nos están diciendo es que la Ley 1740 de 2014 y el Decreto 1280 de 2018 cercena además el principio de autonomía universitaria. La exigencia es derogar esos dos instrumentos legales exigiendo democracia y autonomía universitaria. El último punto se refiere a el respeto y las garantías para la movilización sin represalias. Entonces, por una parte lo que se está pidiendo es que ni el SMAT ni las fuerzas públicas puedan acceder al campus de ninguna manera. Y por otra parte, que se nos garantice y se nos respete nuestro derecho a manifestarnos, haciendo que el SMAT garantice que las manifestaciones se van a presentar de manera pacífica y que no van a tomar represalias contra nosotros cuando nos manifestemos.